Arrancamos el programa hablando de ingeniería, pasamos a la química, vamos a volver a la ingeniería, vamos a volver a Facultad de Química y al final sí, vamos a cambiar un poco de área de conocimiento, pero muy movido todo. Daniela, Alexandra, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. También empezamos por el arte, ¿no? Es cierto, tenés razón, porque había todo un... Qué linda esquina, no es para profundizar, ¿no? Pero esa es donde se cruza la ciencia, la informática, la inteligencia artificial, el arte. Pero además hay otra esquina con la que vamos a arrancar y es el informe que trae Alexandra, que es la de la inversión privada en ciencia, o cuando un privado y una institución pública, como en este caso la universidad o la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, trabajan para resolver un problema. Una empresa, ¿no? Contame bien, Alexandra, fue a la facultad, ¿no? Sinergia Sí. siempre bien importante, Claro. ¿no? Que el sector privado mire a la ciencia nacional para resolver problemas, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos hablando en este caso de la empresa Julio César Lestido, que se acercó hacia la Facultad de Ingeniería porque querían evaluar el consumo de combustible de un modelo específico de camión si sustituían las placas enteras por rejas cuando el camión vuelve vacío sin el ganado, ¿no? Son unas placas que dividen, ¿no? El Exactamente, camión, que ahí dividen está. el camión. Estuvimos hablando con Luciana Olazábal, que ella es ingeniera civil, integra el equipo del INFIA, como se le conoce allí en la facultad, el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental. Y bueno, ella nos cuenta cómo surgió este proyecto, cómo trabajaron. Y bueno, también vamos a ver imágenes justamente del modelo de camión que hicieron y cómo trabajaron allí en el laboratorio que se llama Túnel de Viento, que va a estar abierto al público en esta próxima edición de Ingeniería de Muestra. Así que Pero bueno, lo también es vemos. lindo verlo trabajar al túnel de viento. Sí. Qué lindas notas que se hacen ahí, ¿no? Muy buena, lindo, sí. Y bueno, va a estar, vuelve la presencialidad, como decía Pablo, ¿no? Bueno. Y bueno, lo vemos en la primera parte del informe. En el túnel de viento del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental tenemos un banco de ensayos que consiste en un túnel de viento que tiene en un extremo un ventilador que opera en succión, o sea que mete el aire para dentro del túnel, y en el otro extremo tenemos un enderezador de flujo. Luego en una sección en el medio tenemos una balanza aerodinámica que lo que hace es medir las fuerzas a las que está sometido un cuerpo que ponemos ahí adentro y lo colocamos sobre la balanza. Nosotros veníamos trabajando con un modelo de pala de aerogenerador, porque veníamos trabajando con el estudio de generación de ruido de origen aerodinámico en aerogeneradores. Teníamos armado este banco de ensayos, y en ese contexto aparece la empresa Lestido, que lo que querían hacer era comprobar si el cambio en las placas separadoras de los camiones de ganado por rejas podría cambiar o no el consumo de combustible, generar un ahorro. Entonces lo que se hizo acá fue usar este banco de ensayos y crear un modelo 3D a escala de ese camión, y bueno, se hizo con una cortadora láser algunas piezas y con una impresora 3D también se hizo el modelo de camión, se instaló, se hizo un piso también para simular la carretera. Los ensayos que hicimos se pueden dividir en dos partes claras, que es una cualitativa y otra cuantitativa, en la que sacamos cuentas, digamos. En la parte cualitativa, que es la más vistosa, lo que hicimos fue usar una máquina de humo y un láser. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos las placas en el camión, las placas ciegas con las que trabajan habitualmente, y prendemos el ventilador a una velocidad que permita que el humo se vea, porque si lo prendemos a una velocidad muy alta se barre el humo, y usamos el láser para mirar cómo es el flujo, o sea, cómo es el viento, cómo se comporta en la vuelta del camión y arriba de las placas y al final en la última placa. Entonces, después de mirar qué pasaba con las placas, sustituimos esas placas por rejas que diseñamos y observamos también qué pasaba con el flujo. Eso nos dio la pauta de que iba a haber un cambio en el consumo, porque el flujo se comportaba muy distinto
entre el uso de placas y el uso de rejas. Voy a decir algo muy poco científico. Me encantó el camioncito. Bueno, decía Luciana ahí, el viento se comportaba muy distinto entre el uso de placas y de rejas. En la última parte del informe nos cuenta, bueno, Parecía qué que me cortabas resultados... el rostro. Yo te dije que me gustó el camioncito, vos te pusiste seria, pero no importa. Bueno, está hecho a escala, ¿no? Estamos hablando No, claro, de... pero a escala perfecta, Sí, más allá del perfecta, chiste, o sea, tiene que exactamente. ser una copia fiel a escala del original para poder hacer la medición en el túnel de viento La sobre bueno, simulación, claro. claro. Y bueno, en la última parte del informe nos cuenta, Luciana, qué resultados se encontraron y también qué les dejó como aprendizaje a ellos, esta sinergia, ¿no? Claro. También entre lo que es los privados y la ciencia nacional. Con este túnel lo que hacemos es simular cómo son las condiciones en las que trabaja el camión en la carretera. O sea, simulamos el viento, le construimos una placa también para simular la carretera. El túnel es un túnel con un ventilador de un lado y del otro un enderezador de flujo. El ventilador lo que hace es succionar el aire hacia adentro y bueno, con eso creamos el viento, digamos, contra el que va a estar yendo el camión. Lo primero que hicimos en la parte cuantitativa fue caracterizar el flujo adentro del túnel, o sea, ver cómo se comporta el viento adentro del túnel. Para eso usamos un anemómetro de hilo caliente para medir las velocidades locales y bueno, también un pitot y un micromanómetro. O sea, con varios instrumentos determinamos cómo es el flujo adentro del túnel. El siguiente paso es sí usar la balanza aerodinámica, y para eso, bueno, hicimos varios ensayos, elegimos ciertas velocidades del viento para probar y bueno, ensayamos a ver qué pasaba. Los resultados que encontramos terminaron siendo que sí hay un ahorro de aproximadamente el 6% en el consumo de combustible al intercambiar las placas por las rejas. Lo que pasa es que el viento se comporta de forma distinta cuando tenés las rejas que cuando tenés las placas. La fuerza, digamos, que tiene que vencer el camión, en términos más simples, es mayor cuando tenés las placas que cuando tenés las rejas. Y el viento, el aire, pasa a través de las rejas y sin embargo él encuentra como una dificultad más grande entre las placas. Y eso es lo que te termina generando que haya un ahorro. Esto ocurre cuando los camiones vuelven vacíos, cuando no tenemos ganado dentro del camión. Está bueno, sí, que las empresas privadas apuesten a la ciencia, sobre todo acá en facultad, que esto siempre genera más aportes que lo que se ve, incluso ahora podemos seguir trabajando, aprendimos un montón de cosas. O sea, es un aporte mayor, creo, que el que estamos viendo ahora, en realidad. Se Lo va podés por- ver el fin de semana. el Estoy camión. Volvió el exactamente lo camioncito, mismo. además. Va a estar el camión, no me garantice. No te ilusiones, no no me te garantice ilusiones. No, el va a estar, camioncito. sí, va a estar. Recordemos, ingeniería de muestra de 18 a 21, este viernes y sábado, es por los 100 años de la radio en Uruguay, el tema Ese de es este el año. leitmotiv de este año, ¿no? Sí. Y Sí. como dijeron los invitados del bloque anterior, se desarrolla en varias sedes, no solo en Montevideo, Tacuarembó, Salto y Rocha, también va a haber actividades. Y ahí- allí en el sí. laboratorio de túnel de viento se puede ver el camión, el túnel de viento. Bueno, hay varias cosas muy interesantes que se hacen siempre allí. Y toda la parte de stands y los trabajos de estudiantes o los ingenieros jóvenes. Repito la información en la dale. web, es idm.ui. Perfecto, cortita. Ahí está toda la agenda, calendario y demás. Y vale la pena. Sí. Hace 14 años que se hace. O sea Exacto. que... Y va a haber food trucks además, en algunos venderán cerveza, mirá cómo hago el link, ¿no? En algunos venderán cerveza y ahí